No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos al espacio informativo de Radio Sefarad. Hoy hablaremos sobre una nueva comisión para el desarrollo económico de los palestinos, sobre la Fiscalía Española que pide archivar la investigación sobre un ataque en Gaza, Obama que plantea desnuclear Oriente Medio y terminamos con la Liga Antidifamación y la manipulación de la gripe porcina para demonizar a Israel. Para un análisis más en profundidad sobre lo que está sucediendo en Israel y Oriente Medio, solo se tienen que quedar aquí para escuchar a Salem Ergi, nuestro corresponsal en el programa desde Israel. Y ahora, bienvenido Jordi. Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien. Hoy vamos a hacer nosotros todas las noticias, así que empezamos. Empezamos con una entrevista a Tony Blair, enviado del cuarteto, formado por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tomó la decisión de crear una comisión interministerial para el desarrollo económico de los palestinos, indicó el miércoles por la noche un comunicado de su oficina. Esta comisión estará dirigida por el propio Netanyahu y formarán parte de ella los ministros de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman, de Defensa, Ehud Barak, de Finanzas, Yuval Steinitz y Silvian Shalom, supliendo al primer ministro. Según este comunicado, Netanyahu lanzará en breve varios proyectos económicos, especialmente en Jenin y Jericó, en Cisjordania, así como en Qasr al-Yahud, un islote situado en medio del Jordán. Netanyahu informó este lunes de un nuevo acercamiento para lograr la paz con los palestinos en un mensaje transmitido desde Jerusalén a los miembros del lobby judío, el AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, reunidos en Washington. Dijo que este nuevo acercamiento que propone persigue una triple vía para la paz entre Israel y los palestinos, una vía política, una vía de seguridad y una vía económica. La vía política es que están preparados para retomar las negociaciones de paz sin demora y sin precondiciones, cuanto antes mejor. La vía de seguridad implica la continuación de las negociaciones que reunirán al general estadounidense Keith Dayton, a los jordanos y a la autoridad palestina del presidente Mahmoud Abbas, con el fin de apoyar a las fuerzas de seguridad palestinas. Y la vía económica significa que están dispuestos a trabajar juntos para levantar tantos obstáculos como sea posible para el desarrollo de la economía palestina. Y más sobre eso pueden escuchar igual en el programa Desde Israel con Salem Ergi. Pasamos a la siguiente noticia, Jordi. Nos venimos a España, Ana, una noticia que ha traído mucha polémica, y es que la Fiscalía Española pidió que se archive la investigación que sigue el juez Fernando Andreu sobre el ataque israelí del 22 de julio de 2002 en la Franja de Gaza. Este ataque provocó la muerte del terrorista de Hamás, Salah Sehade, y la de 14 civiles e hirió a 150 personas. El pasado mes de enero, el juez español Andreu admitió a trámite la querella interpuesta por el Centro Palestino para los Derechos Humanos. El magistrado imputó al exministro de Defensa, Binyamin Ben Eliezer, y a 6 militares de un delito contra la humanidad por un ataque que calificaron como desproporcionado. El fiscal Pedro Martínez Torrijos solicitó al juez de la Audiencia Nacional que revoque la decisión de Andreu porque, según él, Israel tiene carácter preferente para llevar a cabo esta investigación y está conociendo los hechos. El fiscal ya pidió el pasado 2 de abril el archivo provisional de la investigación, al entender que de la documentación facilitada por Israel al tribunal se depende que aún se están investigando estos hechos, lo que se traduciría en la falta de competencia de la justicia española para instruir la causa. Sin embargo, el juez español Andreu desestimó su petición y el pasado lunes dictó un auto en el que defendía la competencia del tribunal español. El magistrado dice que no consta que la justicia israelí investigara los hechos y sostiene además que aunque lo hubiera hecho,
de la Convención de Ginebra se desprende la competencia concurrente de la Audiencia Nacional, dada la naturaleza de los delitos investigados, que son crímenes de guerra. Sin embargo, según el recurso del fiscal, en Israel hubo 3 investigaciones, una llevada por el fiscal general militar, otra por el fiscal general del Estado de Israel y una tercera revisión judicial de la Suprema Corte de Justicia. Seguimos con la siguiente noticia, Jordi. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a diferencia de su predecesor, tiene intención de reforzar la vigilancia nuclear de todo el mundo y se le pedirá a Israel que contribuya a este esfuerzo global. El tratado divide a los países del mundo en 2 categorías. Una incluye las 5 potencias mundiales que pueden tener armas nucleares. Estos son Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China. Y el otro contiene todas las demás naciones de la Tierra cuya firma del tratado obliga a no tener armas nucleares y a abrir instalaciones nucleares a la inspección internacional. El tratado estipula que los estados que en la actualidad poseen armas nucleares deben desarmarse gradualmente. Desde su aplicación en 1970, el tratado fue firmado por casi todos los países del mundo, con 3 excepciones: Israel, que está considerado en todo el mundo como una potencia nuclear, India y Pakistán. El llamamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos para que Israel, India, Pakistán y Corea del Norte se adhieren al Tratado de No Proliferación Nuclear fue retratado en algunos medios de comunicación israelíes como una prueba de la distancia entre la administración de Obama en Washington y el gobierno de Netanyahu en Jerusalén. El Ministerio de Relaciones Exteriores se apresuró a emitir declaraciones para calmar la situación. La declaración norteamericana no es nada nuevo, se escuchó varias veces antes, incluso durante los años de la presidencia de Bush. El presidente actual, Barack Obama, quien se comprometió en todos los foros posibles para preservar la seguridad de Israel, no tiene la intención de realmente desarmar Israel, mientras que Irán amenaza con borrar a Israel del mapa. Y terminamos con otro de los efectos de la gripe porcina. Según la agencia judía de noticias, la Liga Antidifamación acusó a los caricaturistas musulmanes y árabes de manipular la gripe porcina para demonizar a Israel y a sus dirigentes. La Liga, que vigila el antisemitismo mundial, denunció una gran circulación de diarios en Qatar, como Al-Watan, Al-Quds Al-Arabi en el Reino Unido, de explotar para provocar una epidemia anti-israelí y antisemita. Al-Watan, por ejemplo, fue acusada por la Liga de publicar una caricatura con un subtítulo que dice: la Organización Mundial de la Salud advierte sobre una epidemia en todo el mundo, la gripe porcina, y muestran al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como si fuera cerdo. Eso es un ejemplo de las cosas que se están viendo en algunos medios de comunicación árabes. Según el director de la Liga Antidifamación, Abraham Forman, estos medios están explotando la epidemia de gripe porcina en un esfuerzo por generar una campaña anti-israelí y anti-judía en la calle árabe, y se está utilizando la herramienta más poderosa en su arsenal, el punto de vista visual, los dibujos animados, para incitar el odio contra el Estado judío y su pueblo, pues suelen aprovechar cada oportunidad. Y ahora pasamos a las noticias culturales. Bueno, hola Ana, ahora te hago yo la réplica. Ahora tú. Has traído unas noticias culturales, sí, ¿verdad? Sí, traje también noticias culturales. ¿Por dónde empiezas? Les voy a contar que la próxima semana, el 11 de mayo, Casa Sefarad Israel organiza, junto con el Centro Checo de Madrid, un ciclo titulado Mittel Europa en el cine. Se trata de un acercamiento al mundo judío centroeuropeo. Está junto con una exposición que se puede ver en estos días en el Círculo de Bellas Artes, titulada Una ventana en Praga, fotografías de los años 50 de Josef Sudek. Entonces, ahí mismo en el Círculo de Bellas Artes, a las 5 de la tarde el 11 de mayo, empieza este ciclo. Empieza con
la película Europa, Europa de Agnieszka Holland. A las 7 sigue con una conferencia La Europa Central, un fenómeno cultural, a cargo de un importante periodista y dramaturgo checo, Karel Litzvala. A las 8 se proyecta el documental ¿Quién es Kafka? Who was Kafka? De Richard Dindo. Y termina a las 10 con la proyección de El joven Torles, de Volker Schollendorf. Mira. Sí, sí. Muy bonito. Muy bonito, una tarde entera de, de cine. Bueno, sigo con la presentación de un nuevo disco de Julia León, esta cantante sefardí, que de hecho hoy mismo pueden escuchar una entrevista con ella que hizo Jorge justamente sobre su nuevo disco, que se va a presentar el 12 de mayo a las 7 de la tarde en las GAE en Madrid. Va a ser presentada por Fernando Lucini, autor del libro Y la palabra se hizo música, la canción de autor en España. Ella, tanto en el disco como en la presentación, estará acompañada por el guitarrista Íñigo Aguirre. El disco se llama El legado sefardí, sin duda algo importante que seguramente les pondremos aquí en Radio Sefarad. Y una de las pioneras en cantar música sefardí aquí en España. Hay muchos autores, pero esta fue sin duda una de las pioneras. Y termino contándoles sobre un nuevo libro que se publicó, bueno, que se presentó esta semana. Se titula La Valencia judía, espacios, límites y vivencias hasta la expulsión. Escrito por Marilda Azulay y Estrella Israel. La historia judía de Valencia es bastante desconocida. Estaban hablando en la presentación las autoras como uno en Valencia puede estar ahí en el casco antiguo y nunca enterarse de dónde estaba la judería. No está marcado de ninguna forma como en otras ciudades, así como Toledo y Córdoba. Y pues quieren también animar al ayuntamiento para reconocer este pasado, que sin duda es parte importante para conocer en general la sociedad valenciana medieval. Así que bueno, vamos a ver si vamos a poder entrevistar a una de las autoras de este libro. Y no me digas más, seguro que la judería estaba en el barrio del Carmen. No lo sabes, ¿no? No lo sé, la verdad, para eso tendremos que esperar para o recibir el libro o hacer la entrevista para tener más detalles. Saldremos de este enigma. Bueno, pues muchas gracias, Jordi. Gracias a ti, Ana. Muchas gracias a todos ustedes. Shabbat Shalom, sigan con nosotros. Y bueno, en el espacio informativo regresará Masha el próximo martes. Shabbat Shalom a todos ustedes y hasta luego. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que viajaremos a Israel. Sin el Papa hablaremos más bien... Bueno, no, del Papa también vamos a hablar, pero además hablaremos de política. Además de traerles una noticia, otra más, acerca de Demaniuk y terminar con una encuesta que da bastante miedo sobre el antisemitismo en los Estados Unidos. Todo esto en la primera parte del informativo. Ya saben, la parte más política, y en la segunda parte, en la parte cultural, pues Ana nos traerá sus noticias donde seguramente nos dirá qué podemos ir a ver en estos días, algún museo, alguna exposición o algo así. Jordi hoy tampoco está, pero bueno, empezamos, así que no le doy la bienvenida, pero les cuento que Netanyahu, ese primer ministro tan temido por muchos, ya empieza a moverse y de hecho decidió ayer que disminuiría Israel las restricciones a los palestinos de Cisjordania. Esto será a partir de ya. Lo dijo, ¿por qué? Pues hizo estas declaraciones durante la reunión semanal del gabinete en Jerusalén y, según sus propias palabras, el primer ministro piensa que hay que hacer un gran esfuerzo dentro de las medidas de seguridad presentes para hacer las cosas más fáciles para los palestinos. También señaló que el crecimiento económico y la ayuda financiera para los palestinos de Cisjordania no son de ninguna forma un sustituto de los esfuerzos diplomáticos. Además, tenía previsto reunirse con ayer,
con el primer ministro Hosni Mubarak en Sharm el Sheikh, en Egipto, y así fue. Viajó sin su ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, que ya saben que su nombramiento fue muy criticado, según la agencia Europa Press, por los países árabes. Yo no es por enmendarle la plana a Europa Press, pero yo diría que fue criticado por todos los países del mundo, incluido Israel. Se esperaba que las conversaciones giraran en torno a varios temas cruciales para el futuro de Oriente Próximo, entre ellos las relaciones entre Israel e Irán, también la conciliación con los palestinos, la liberación de Gilad Shalit, que como saben fue secuestrado en junio de 2006 por Hamás en Gaza. Según publicaba ayer el Jerusalem Post, el primer ministro de Israel tenía previsto anticipar a Mubarak el plan de paz para la región, sobre el que espera dialogar la semana que viene en Washington con el presidente norteamericano, con Barack Obama. El presidente egipcio, por su parte, en esta ocasión, según aseguraba Haaretz, tenía previsto solicitar hoy a Netanyahu que inicie las conversaciones de paz con los dirigentes palestinos. Bueno, como ven, se mueve, viaja. Y no solamente viaja él, porque también viaja Benedicto XVI, está en todos los medios de comunicación, abre informativos, el viaje del Papa a Tierra Santa. Bueno, pues nada más llegar, el Papa Benedicto XVI declaró que el antisemitismo es totalmente inaceptable y debe ser combatido donde sea que se encuentre. El máximo representante de la Iglesia Católica hizo estas declaraciones nada más llegar, cuando fue recibido por Shimon Peres y por el primer ministro, que todavía no se había marchado a Egipto. Ya saben, va a estar el Papa 5 días por el país y por los territorios. Según el pontífice, es correcto y apropiado que durante su visita a Israel él tenga la oportunidad de honrar la memoria de los 6 millones de víctimas de la Shoah y rezar para que la humanidad nunca más deba ser testigo de un crimen de semejante magnitud. También aprovechó su discurso para referirse al tema del Estado palestino y dijo que rogaba a todos los responsables que exploren todos los caminos posibles para buscar una solución justa, para resolver las dificultades existentes, para que los dos pueblos puedan vivir en paz en una tierra propia, dentro de una frontera segura y reconocida internacionalmente. Bueno, estas han sido las palabras del Papa. Más cosas, les hablo de Demjanjuk. Ya saben que estábamos dando noticias últimamente que si lo extraditan, que si no lo extraditan, que si se va, que es demasiado mayor, que si él no fue, etcétera. La última hora, el lunes, nos decían que este presunto guardia de un campo de exterminio será deportado a Alemania el martes, o sea, mañana. Así lo informó un portavoz del Ministerio de Justicia alemán, mientras este hombre continuaba recluido en su hogar en Cleveland. Las autoridades de Alemania acusan a Demjanjuk, como saben, de haber colaborado en el asesinato de miles de prisioneros en el campo de Sobibor, en Polonia. Según la información actual, llegaría a Alemania el martes y, bueno, pues suponemos que cumpliendo así esta orden de arresto que acusa a Demjanjuk de 29.000 casos de complicidad en el asesinato de prisioneros. Más, Estados Unidos. La pregunta, ¿son antisemitas los estadounidenses? Pues da un poquito de miedo la respuesta del sondeo realizado por el Boston Review en su edición de mayo-junio, que indica que un 38% de personas en Estados Unidos culpan a los judíos de alguna manera por la crisis financiera, mientras el 25% culpa a los judíos por el desplome de la economía global. Así que, como ven, una vez más, los judíos son los culpables de todos los males, en esta ocasión, económicos. La verdad es que el sondeo da un poquito de miedo. Fue conducido por Neil Malhotra, profesor asistente de Economía Política en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, y por el doctor Yotam Margalit, de la misma universidad. En la encuesta participaron 2.768 estadounidenses y surgió además un considerable número de participantes explícitamente opuestos al recorte de impuestos para los de Wall Street, los importantes de Wall Street. Y en cuanto, bueno, por supuesto, todo aprovechando las críticas a un Bernard Madoff que hizo bastante poco no solamente por el buen nombre de los judíos, porque realmente cuando el estafador es un cristiano nadie ve que esto tenga por qué afectar al buen nombre de los cristianos, pero bueno, es lo que hay. Así que dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar ahora con Ana, que viene aquí con sus noticias culturales.
Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntame, ¿qué me traes? Les cuento que esta semana y específicamente este jueves 14 de mayo va a haber en Madrid un concierto de Yasmín Levy. Esta cantante, uno de los voces más importantes de la música sefardí en estos días, llega a la Sala Clamores a las 9:30 de la tarde, patrocinado por Casa Sefarad Israel. Muy Así bien. que... Bueno, para quien no sepa quién es Yasmín Levy, urgentemente a irse a los archivos de Radio Sefarad. Pueden escuchar ahí una entrevista y ya está, ya van preparados para su concierto. Exactamente. Sigo contándoles que, bueno, la semana pasada fue en Buenos Aires la Feria del Libro, donde todos los años se organiza como un concurso de quién tuvo el mejor stand, el más bonito, mejor organizado, no sé qué. Y Israel ganó este año, un jurado integrado por periodistas y miembros de la Fundación del Libro y todo eso, pues decidieron eso. Bien. Pues yo les cuento que Pablo Frenkel nos amplía un poquito la noticia desde Argentina, así que cuando terminen de escuchar este informativo se van a Desde Argentina y ahí Pablo así que no diré ni una palabra más. Nada, porque... que sea todo un misterio. ¿Y qué más cosas, Ana? Y por último les quiero contar que este año se cumplen 80 años del nacimiento de Ana Frank. Uno de los eventos que marcan esta conmemoración es una exposición que inicia el 26 de este mes en la Ciudad de México, en el Museo Histórico Judío y del Holocausto Tuvia Meisel. Se está preparando una exposición titulada Ana Frank, una historia vigente, una exposición con textos y fotografías que pues reconstruyen la vida de Ana Frank, fotografías tomadas sobre todo por su padre, Otto Frank. Así que esto a partir del 26 de mayo. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti. Nos encontramos mañana. Señoras y señores, ustedes también muchas gracias. Ya saben que tienen una cita aquí mañana con la información en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. No vamos a ser originales y sí, les vamos a hablar de la visita de Benedicto XVI a Israel. Les vamos a contar cómo ha reaccionado la sociedad israelí, cómo ha reaccionado los mismos católicos a lo que ha sucedido ahí. Además, una noticia francamente desagradable, y es como unos supervivientes de la Shoah fueron agredidos en Viena. Terminaremos hablando una vez más de John Demjanjuk. Parece ser que ya está en Alemania esperando a ser juzgado. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi. Hola, Masha. Encantado de estar aquí otra vez. Te recuperamos, que te teníamos ahí un poquito abandonado. Y cuéntanos, ¿qué nos traes? Bueno, empezamos con la noticia de la semana, la visita del Papa a Tierra Santa. Según los principales medios de comunicación israelíes, Benedicto XVI se quedó corto en su discurso ante el monumento a las víctimas de la Shoah, ya que de su boca no salieron las palabras perdón ni remordimiento. El Museo del Holocausto fue la segunda parada del pontífice tras su llegada a Israel y quizás la más importante de toda su peregrinación debido a las susceptibilidades que despierta en este país la actitud de la Iglesia durante la Shoah. De hecho, en el mismo Yad Vashem se expone una foto cuya leyenda acusa al Papa Pío XII de no ayudar a salvar judíos de los nazis, polémica que se suma a la reciente readmisión de la Iglesia Católica del obispo lefebriano Richard Williamson, negacionista del Holocausto. Bueno, la verdad es que los titulares de los periódicos hablaban por sí mismos. Gracias al diario Aurora Digital hemos tenido acceso a ellos y nos contaba como a Haaretz, el
segundo más influyente del país, según Aurora Digital, recordaba que Benedicto XVI no recordó la responsabilidad de los nazis en la Shoah, lo que considera importante teniendo en cuenta el origen alemán del Papa y su pasado en las juventudes hitlerianas en la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas del Tercer Reich. El diario de mayor tirada, el Yediot Ahronot, se centraba en el mismo tema y el titular era "No pidió perdón al pueblo judío". En las páginas interiores se advertía al Papa de haber perdido una oportunidad. También se criticaba que no pidiera perdón por el silencio de la Iglesia y en su lugar hablara de memoria, olvido y sufrimiento, pero sin mencionar el negacionismo, que es curioso porque sí lo ha hecho en otros discursos en este mismo viaje, pero da la sensación que al no haberlo hecho en Yad Vashem concretamente, pues ahí es donde se ha encendido la polémica. Sobre todo, tengamos en cuenta esa foto donde se acusa al Papa Pío XII de guardar silencio, ha sido una foto que ha causado muchos problemas diplomáticos entre el Vaticano e Israel y está ahí, está en Yad Vashem. Por eso tal vez se esperaba en Yad Vashem también que la reacción del Papa de reconocimiento de las culpas de la Iglesia Católica pues fuera más amplia. Más periódicos. El subtitular del diario Ma'ariv, el segundo diario más vendido, decía: "El niño de las juventudes hitlerianas y el soldado de la Wehrmacht no recordó a los nazis ni lamentó la Shoah". Jerusalem Post titulaba: "El Papa se quedó corto al no pedir perdón en su discurso en el Museo del Holocausto", y puntualizaba: "No hubo remordimientos". También la televisión hablaba de esto y el Canal 2 habló de frustración y decepción por el discurso, mientras el Canal 1 destacaba que el discurso era demasiado flojo para quien con su pasado nazi se excusa en que todos eran miembros de las juventudes hitlerianas. Da la sensación de que por lo menos por estos artículos o por estos titulares, efectivamente el Papa puede que haya perdido una buena oportunidad. Había que también destacar la actitud de unos activistas de la extrema derecha religiosa israelí, Baruch Marcel e Itamar Ben-Gvir, que presentaban ayer en el Tribunal del Distrito de Jerusalén una demanda para requerir que la Corte emita una orden de expulsión contra el Papa. En esta demanda exigen al pontífice que devuelva una menorá y otros tesoros y miles de escrituras judías que se llevó, atención, Tito cuando destruyó el Templo de Jerusalén hace 2 milenios. Según ellos, esto se encuentra todavía en el sótano del Vaticano. Si es así, la verdad, podría ser devuelto. Y insisten en que no hay que encontrarse con el Papa porque la Iglesia Católica torturó y asesinó judíos y ayudó a los nazis a aniquilar al pueblo judío. Pero les estamos hablando de actitudes muy específicas, muy concretas, con cuentagotas. Las traemos porque porque también ha existido esta reacción, pero desde luego ha sido la minoría. Lo que sí que podemos decir que en una gran mayoría la sensación ha sido de frialdad por ese discurso concreto. Pero más allá de ese discurso se ha hablado de otras cosas, se ha hablado de reconciliación, de buena relación entre religiones. Y sí se habló del error de la Iglesia, no sé si el error de la Iglesia Católica, pero sí se ha hablado de remordimiento en otros discursos. Y el negacionismo. Realmente lo que se ha hablado es del negacionismo. Ya saben que está este negacionista Richard Williamson y que el Papa ha condenado tajantemente a cualquiera que se atreva a negar el Holocausto. Además, realmente con palabras muy claras, pero, insistimos, no en Yad Vashem. Y ha habido otros desencuentros. En esta ocasión no iba a ser solo con los judíos, en esta ocasión fue con los palestinos. Tras la finalización del encuentro del Papa Benedicto XVI con algunos representantes de organizaciones para el diálogo interreligioso, el director de la sala de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, declaró que la intervención de un jeque musulmán atacando a Israel y al diálogo interreligioso había sido una negación del mismo. En la declaración, el padre Lombardi precisó además que la intervención del jeque Taysir Tamimi no estaba prevista por los organizadores del acto, un encuentro dedicado precisamente al diálogo. Taysir al-Tamimi, líder de los tribunales islámicos palestinos, había aprovechado su turno de palabra para proclamar Jerusalén como capital política, nacional y espiritual de Palestina y además atacar a Israel. Pues ya ven, hubo complicaciones por todos lados. De hecho, los líderes judíos se marcharon. Según unas notas, fueron los líderes judíos quienes se marcharon. Según otras agencias informativas, fueron los líderes católicos quienes se marcharon. Pero lo cierto es que esas declaraciones existieron, la polémica existió y las declaraciones del portavoz del Vaticano también existieron. Y dejamos aquí el viaje de Benedicto XVI, que sin duda estará recogido en muchos medios de comunicación, y vamos a hablar de algo que no ha salido en los medios de comunicación y que nos parece vergonzoso.
Un grupo de 4 neonazis hirieron con balines de goma a 2 supervivientes de la Shoah que se habían desplazado a Austria para conmemorar la liberación del campo de concentración nazi de Ebensee, un satélite del campo de Mauthausen. El Ministerio del Interior austríaco informó de que se requisó un fusil de imitación que perdieron los agresores y que recibieron datos de que en los incidentes se produjeron 2 heridos en un grupo de supervivientes de nacionalidad francesa. Según la radio pública ORF, las víctimas estaban tan traumatizadas por lo ocurrido que abandonaron inmediatamente el país y no interpusieron ninguna denuncia contra los agresores. Esto no ha salido en los medios, pero la verdad es una vergüenza. Varios testigos relataron que en el acto de conmemoración, que tuvo lugar el sábado, pues que en este acto irrumpió el grupo de personas vestidas de negro, con rostros cubiertos, insultaron a los presentes, lanzaron gritos de Sieg Heil, Heil Hitler, hacían el saludo nazi. Antes de huir, dispararon a los reunidos con estas armas de aire comprimido y cuando escapaban del lugar se toparon con otro grupo de supervivientes. Estos italianos a ellos también los insultaron y dirigieron consignas nazis, pero los italianos les hicieron frente, lograron quitarle el pasamontañas a uno de los agresores. Antes de que estos salieran corriendo, se permitió identificar a una persona de rasgos juveniles. No es mucha la identificación, pero bueno. La ministra del Interior, María Fechter, se mostró convencida de que en poco tiempo se va a atrapar a los responsables. Además, subrayó que en Austria no se va a tolerar este tipo de actitudes y la policía está investigando la escena ultraderechista de la región para atrapar a los culpables. Además, han solicitado la colaboración ciudadana para identificarlos. El presidente del Comité Mauthausen, Willy Menry, lamentó que se haya roto un tabú y que los neonazis sean capaces de agredir a las víctimas incluso en las celebraciones más señaladas. En sus propias palabras, él se preguntaba, hace pocas semanas dañaron el memorial del campo de Mauthausen, ahora provocaron antiguos prisioneros con lemas nazis. ¿Qué es lo próximo que va a pasar? Así se preguntaba Menry. El Partido Socialdemócrata, los Verdes y varias organizaciones civiles mostraron su indignación por lo ocurrido y han solicitado que la ley se aplique con la máxima dureza contra los responsables. Puede llegar a 10 años de cárcel por delito de apología del nazismo en Viena, en Austria. Así que realmente, si se aplica con la máxima dureza, esta gente puede verse con los huesos en la cárcel. Y seguimos hablando de estos neonazis. Ahora pasamos a hablar de los viejos nazis. Un tema que hemos venido tratando durante varias semanas, Masha, y bueno, ya parece que se va configurando. El exguardia del campo de Sobibor, John de Mañuk, apodado Iván el Terrible, expulsado de Estados Unidos, llegó por fin ayer a Múnich, donde será juzgado por su presunto papel en el asesinato de unos 30.000 judíos. El presunto nazi fue expulsado a Alemania tras una batalla judicial de 2 meses en Estados Unidos. El Mañuk, de 89 años, durmió durante todo el vuelo y a continuación fue transportado en ambulancia, tumbado y con asistencia respiratoria, vestido con una chaqueta de cuero y una gorra de béisbol. No trataban así ellos a sus víctimas, desde luego. Bueno, parece ser que padece una forma de leucemia. Todo este estado de salud es lo que ha permitido retrasar tanto que se lo extraditara. Se le leerán los cargos que pesan contra él en muy breve, si el estado de salud lo permita. Le acusan de haber participado, como saben, en el asesinato de unos 30.000 judíos en Sobibor. Actualmente esto está en Polonia y él fue guardia del 27 de marzo al 43 desde el 27 de marzo de 1943 a finales de septiembre de 1943. Ya saben que esta es una historia, si me permiten, bastante rocambolesca. Estuvo a punto de ser condenado, fue condenado, luego se dijo que no había pruebas suficientes, se marchó, ahora lo vuelven a llamar. Esperemos que termine esta historia ya, básicamente por los supervivientes que quedan. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Seguimos mañana. Mañana más. Nosotros ahora nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué me traes? Bueno, primero, Caminos de Sefarad, la red de juderías no descansa, casi que últimamente traigo muchas veces esta noticia sobre una nueva ciudad en España en la cual se colocan emblemas para recordar la presencia judía. Esta vez se trata de Ávila, es parte del proyecto que se titula Proyecto Rasgo, donde
se coloca señalización en la judería, esta vez de Ávila, con lugares donde se conservan pues huellas de la época donde fue la sinagoga, etcétera. Y también siempre la parte gastronómica, donde hay restaurantes que preparan platillos típicos sefardíes. Eso atrae. Eso también es importante. Bueno, ¿qué más? Y bueno, de las siguientes dos noticias tienen cosas en común. La primera es que se acaba de declarar la construcción del primer museo de la Shoah en Italia. Para el edificio donde va a ser este museo es nada más Villa Torlonia, que es donde vivía Benito Mussolini. Va a ser un centro muy grande, no solo de conmemoración, sino también de educación, formación de profesores para pues pasar a los colegios también la memoria de la Shoah. Va a ser centro histórico y cultural y bueno. ¿Y se ha empezado ya a trabajar? ¿O ya se ha inaugurado o no? No se inauguró, se acaba de declarar que esta vila es la que se va a convertir en el museo y pues por el momento están preparando, recuperando documentación, así que pues están trabajando y ya les avisaremos cuando se inaugure, obviamente. Delicada elección, ¿no? Sí. Y por último, la Fundación Topografía del Terror de Alemania acaba de anunciar también la creación de un nuevo centro de documentación emplazado sobre la antigua cárcel de la policía secreta nazi, la Gestapo, que a partir del 2010 va a ofrecer una disección del aparato de represión de las SS. O sea, van a ser como pues igual un centro, pero en el mismo lugar. En el mismo edificio, sí. Bueno, pues sí, estás como monotemático, en parte de... esta vez fue un poco, sí. Deberían llevar a todos estos que van golpeando supervivientes, no sé. En fin, Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos mañana. Señoras, señores, ustedes también muchas gracias. Mañana más con más noticias aquí en Radio Sefarat.